Normalmente aprendemos en la iglesia, aprendemos a decir, oh sí, Dios está conmigo y yo confío en Él. Pero no aprendemos a caminar dando un paso de fe, actuando, dejando que Dios cambie, transforme, renueve y quite todo lo que estorbe en nosotros para darle el más alto lugar a Él en nuestras vidas y en nuestro ser. Hace tiempo prediqué de lo que voy a hablar ahorita, pero hablé de otro tema. Y en estas siguientes semanas voy a estar hablando acerca de esto, porque hay que salir de maldición y empezar a bendición. Marcos, capítulo 5, versículo 1. Vamos a abrir nuestras Biblias a Marcos. La vez pasada hablé de la libertad, santidad y la vida que nos enseña y que nos comparte el libro de Marcos. Y hay cosas sorprendentes que si seguimos estudiando y analizando en este capítulo, vamos a entender que Dios quiere llevarnos a un lugar sorprendente, que nos quiere llevar a un cambio. Marcos capítulo 5, dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Este pasaje es un pasaje muy conocido en el que Jesús hizo un largo viaje, teniendo el viento en contra, como leemos en el capítulo 4, tenía el viento en contra, no iba bajo comodidades. Jesús simplemente iba al pueblo de Gadara, iba a llegar a Gadara, iba a viajar. Gadara es un pueblo que está cerca de Decápolis, pero él iba a llegar solamente por un solo hombre. No iba buscando con un plan teniendo una logística o viviendo comodidades, él simplemente iba por un solo hombre. Jesús llega a Gadara, al igual que los 12 espías en el Antiguo Testamento que fueron enviados a Canaán, para sondear cómo la tierra estaba preparada y también para que llevaron a Josué una muestra para conocer cómo la tierra iban a conquistarla. Así también Jesús le bastaba ver a un gadareno para conocer cuál era la situación que estaba viviendo Gadara. Este pueblo era un pueblo que le pertenecía a Israel. Era el lugar para el cual venía comisionado Jesús. La mayoría de los habitantes del pueblo de Gadara eran pastores de ovejas, pero sin embargo algo había sucedido que ahora estaban dedicados a apacentar cerdos, un animal, como dice la Biblia, que era un animal inmundo para el pueblo de Israel y se había dedicado a apacentar lo prohibido, que seguramente esto les trajo consecuencias. Ahora, ¿cuál es el origen de los gadarenos? La palabra gadarenos es derivada del Gad, G-A-D, una de las 12 tribus de Israel. Es decir, los gadarenos eran un pueblo de Dios. Vivían en esta tierra que se les había entregado como herencia y aquí es donde crecieron y se desarrollaron. El significado de Gad es tropa, ejército, soldados. Son tres cosas muy importantes: tropa, ejército, soldados. Es decir, era un ejército de Dios. Este era el oficio de los gadarenos. Pero a causa de que se dedicaron a apacentar lo inmundo, pasó a ser un territorio dominado por espíritus inmundos. Es por eso que Jesús, al preguntarle al muchacho, vamos al capítulo 5, dice, y voy a leerlo todo para después irlo desglosando. Y cuando salió de él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras.
Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque él le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Pausa. Una legión de demonios es un ejército. Es un ejército que hay de demonios dentro de una sola persona. Ha habido momentos en los que me ha dicho gente: ¿sabes qué, Norberto? Tú no conoces lo que es tratar a un endemoniado, porque he aprendido que la palabra de Dios me da el poder y la autoridad. Lo he vivido, lo he experimentado. No es nada agradable cuando le abres la puerta, tú mismo le abres la puerta al enemigo para que venga y te maltrate, para que venga y te lastime. Muchas veces en la misma iglesia le hemos dado, siendo como el pueblo de Gadareno, le hemos dado pausa al enemigo a que venga y nos ataque. Pero lo más sorprendente es que cuando hay un demonio, cuando hay un endemoniado que trae a una persona algo que no es para Dios, el Espíritu Santo le va a dar reconocimiento quién es el que está en él. El mismo demonio conocía quién era Jesús. Conocía claramente, porque claramente le dice: Jesús, Hijo del Altísimo, no me atormentes. La posesión demoníaca, y yo creo que a lo mejor y nunca les había tocado y que empezar a compartir de cosas así como estas aquí en la iglesia. Pero ayer que estaba en la casa, que estaba orando, el Espíritu Santo me llegó a vivir cosas en las que el pueblo de Dios ha estado prefiriendo cambiar el llamado que tienen en Dios a hacer lo que les da la gana. ¿Cómo es eso, Norberto? No entiendo, pastor, explícame. Es muy fácil. ¿Cuántos somos en la iglesia el día de hoy? Es que iba a jugar tal equipo. A mí no me importa. Yo quisiera estar en casa de mis papás, ahí en Hermosillo, ir en una carne asada, andar en el parque jugando con mis hijos, quedándome en la casa que tengo todavía un montón de cosas que limpiar. Quisiera poder hacer muchas cosas, pero primero tengo el llamado, tengo que cumplir mi llamado. Quisiera haberme levantado tarde, no puedo, tengo que levantarme temprano, porque busco de Dios y porque tengo un compromiso con la iglesia. Hemos preferido muchas veces cambiar el llamado de Dios que tiene Él para nosotros por lo que nos conviene físicamente. Pero cuando alguien se está muriendo, ora por él porque, ay, pobrecito, yo quiero que conozca a Dios. Eso es algo individual. ¿Cómo es posible que muchas veces, ya que estamos en el lecho de muerte, buscamos a Dios? Gente que llegan a los 60, 70 años, ay, sí, Señor, ahora sí, el Espíritu Santo fluye en mí. ¿Por qué te tardaste toda una vida? Cuando he compartido con jóvenes que les digo: oye, deja tal cosa que estás haciendo cuando tienen un problema de drogadicción, se los he dicho: no la friegues, cámbiale desde ahorita. Se los dice una persona que fue drogadicta. Porque yo fui drogadicto y ahora Dios me usa para compartir su palabra. ¿Por qué puedo dar este consejo? Porque tuve que reconocer que tenía que haber un cambio en mi vida. Yo mismo tuve que reconocer eso. Perdí 16, 17 años, o el tiempo que fui drogadicto, el que haya sido. Hubo mucha gente que me decían que buscara de Dios. Y yo sabía desde ese entonces que Dios me iba a usar. Pero me hacía tonto. Estaba cambiando el llamado de Dios a lo que a mí me convenía. El pueblo gadareno había hecho lo mismo.
Lo más sorprendente es que dicen en Marcos 5 que Jesús lo liberó al muchacho, lo libertó. Dice en Marcos, el versículo 13, dice, y luego Jesús le dio permiso. Fíjate bien, ¿quién le dio permiso? Jesús. Tal cual como los demonios le clamaron, le rogaron, porque en el versículo 12 dice, y le rogaron los demonios. Los demonios le rogaron ser libres, le decían, por favor, haz esto con nosotros. Reconocían la autoridad de Jesús. ¿Tú cuándo has reconocido la autoridad de Jesús para cambiar y transformar tu vida? Créeme, antes de compartir este mensaje, tuve un impacto con lo que Dios habló en mi vida. Tuve un impacto con lo que el Espíritu Santo me hizo sentir el día de ayer. Llegó un momento que me desconecté de todo por completo, porque necesitaba tener esa intimidad con Dios. Porque llegó un momento que me dijo Dios, a ver, espérate, ¿cuándo has tenido una intimidad de lleno conmigo? Necesito de ti, Norberto. Necesito de esta intimidad contigo. No sé cuánto tiempo, y no te lo digo por presumir. A mí no, Dios me libre de andar presumiendo. No sé cuánto tiempo me la pasé de rodillas llorando. Porque tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas que hacer, que si a veces me preocupaba por la iglesia, que porque si no vino tal persona, que si porque qué pasó. Llegó un momento que dije, Señor, la verdad, me estoy preocupando tanto por otras cosas cuando no te he buscado de lleno a ti. Perdóname, Señor. Perdóname, Dios. ¿Por qué? Porque me preocupé por lo que tú tienes que estar al cargo. Yo tengo que estar haciendo otras cosas para ti. Tengo que empezar a buscarte de lleno a ti, Señor. En Marcos capítulo 5, versículos 2 y 3, dice, cuando Jesús salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, verso 3, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía ya atarlo, ni aun con cadenas. Notemos que vivía este muchacho en los sepulcros o las tumbas, es decir, vivía en un cementerio, lo cual le impedía realizar una vida normal con su familia, con sus amigos, con la novia, con la esposa, lo que haya sido, lo que haya tenido. No tenía una vida, se estaba cegando por completo en el que no había más que hacer, más que su rutina. Ciertamente la meta de los demonios era y sigue siendo controlar a todo ser humano. Que hay algo en ti que no te permite crecer. Yo sabía que era, y yo la verdad ayer me puse a cuentas con Dios. Me tuve que poner a cuentas con Dios, cualquier cosa que sea. Pero pastor, tú has pecado. Sí. Y tengo la libertad de reconocer mis faltas, tengo la libertad de reconocer mis errores. Soy de carne y hueso también. Soy de carne y hueso como tú también. Y lo que haya sido lo puse a cuentas delante de Dios. No lo puse a cuentas con el hombre. David dijo, ¿qué prefieres? O sea, o que te juzguen los hombres o que te juzgue Dios. No, espérame. Yo me encargo de Dios porque el hombre no tiene corazón, el hombre no se va a cuidar, al hombre no le va a importar, a Dios va a tener misericordia de mí. Así de fuertes son las cosas, así de claro es. Cuando tú aprendes a ponerte a cuentas con Dios, Dios te trata con amor. Jesús llegó a Gadara para tratar con amor a un hombre. Jesús tenía el viento en contra cuando iba viajando hacia Decápolis. Venía cansado. Imagínate a Jesús cansado después de haber llevado a cabo tantos milagros, como lo dice el capítulo 4, para llegar al capítulo 5
todo cansado, todo desvelado, porque viajaban de noche, porque de día era el día de pesca, tenían que viajar de 6 de la mañana, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, tenían que viajar toda la noche. Imagínate tú que llegas y toda la noche vas a viajar de aquí hasta San Francisco, vamos a poner, y todo el día tienes que trabajar, y terminas de trabajar y toda la noche vienes de regreso otra vez para Phoenix. Imagínate la carrilla que vas a tener. ¿Vas a poder tú? Y luego Jesús llega todavía para libertar al Gadareno. Como lo dije anteriormente, el pueblo gadareno era un pueblo de Dios, era una de las tribus de Dios. Y habían cambiado absolutamente el plan, el llamado, el propósito que Dios los había preparado y predestinado para estar entrenando lo inmundo, para estar cuidando los cerdos. Y al final de cuentas, de que el muchacho es libertado, escucha el pueblo de Gadara lo que había hecho Jesús y salen corriendo y le dicen, no, vete por favor, es que nos vas a matar a los demás cerditos y con esos hacemos muy buen negocio. El endemoniado gadareno le dijo a Jesús, sí, llévame. Y Jesús le dijo, no, tú te quedas aquí. Yo vine a libertarte a ti para que les enseñes a todos ellos el plan de Dios. Dios te ha libertado para muchas cosas. Te ha querido cambiar y transformar tu vida para un sinfín de cosas cuando les ha dado la oportunidad. A partir del día de hoy, tenlo por seguro y te lo profetizo. Tanto tú que estás aquí en la iglesia como aquel que está escuchando este mensaje, los siguientes 3 días te va a seguir impactando una y otra vez esta palabra, porque Dios quiere cambiarte. ¿Por qué 3? Porque el 3 significa vida. Dios quiere darte vida. Dios quiere cambiarte. Dios quiere renovarte. Dios quiere restaurarte. Y desde cero. Dios lo hizo con Adán y Eva. Cuando Adán y Eva le fallaron a Dios, Dios los sacó del Edén y los puso en la tierra. Y los puso desde cero. No les dio la oportunidad, porque todo el mundo dice, es que yo necesito una oportunidad, yo merezco una oportunidad. Como cuando el hombre le falla a la mujer y el hombre sale corriendo y, dame una oportunidad, por favor, dame una oportunidad. Y la mujer que es celosa, la mujer que es corajuda, y no me lo toman a mal las mujeres, van a voltear y van a estar viendo siempre a ver cuándo comete la otra falta, dándole la oportunidad para volverlo a mandar por un tubo. No se busca la oportunidad o el momento de empezar de cero, como Dios lo hizo con Adán y Eva. Adán y Eva lo sacaron del huerto del Edén, donde tuvieron todo, y lo hicieron, ok, ahora quieres tus lujos, vas a trabajar. Por tu cuenta vas a empezar de cero. De cero vas a empezar. Porque te quiero enseñar a cuidar y a valorar lo que yo te doy. Dios nos ha dado una vida fenomenal. Si la Biblia dice, y a lo mejor muchos me lo van a tomar a mal, pero si la Biblia dice que no comamos del cerdo porque es un animal inmundo, es porque es un animal que tiene demasiada grasa. Curiosamente la Biblia dice que Dios le pedía al pueblo, no te comas la grasa, preséntamela a mí, dice. Y la grasa la agarraban y la quemaban como incienso agradable a Dios. ¿Por qué Dios no quería que te comieras la grasa? Porque al rato iban a estar llorando que, ay, el colesterol lo traigo bien alto. ¿Cierto o no es cierto? ¿Me equivoco o no me equivoco, hermano? O sea, Dios te quiere cuidar, pero nosotros no nos queremos cuidar. Me empecé a cuidar porque llegó un momento en el que me quise pesar y la balanza o la báscula o como le quieras llamar tú, empezó a dar vueltas. Dije, oye, pues yo creí que estaba bien repuesto y ahora estoy peor. Empecé a cuidarme. Porque lo dije claramente, yo no voy a ser un pastor que voy a traer el púlpito integrado, traer toda la panzota por delante. Si mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, yo me tengo que empezar a cuidar. Yo me voy a cuidar. ¿Por qué? Porque si Dios hizo un cambio en mi vida, en mi ser, yo tengo que ser un vivo ejemplo, desde la cabeza hasta la planta de los pies, de lo que Dios hace, de lo que Dios cambia, de lo que Dios transforma. Y eso lo veo en la Biblia una y otra vez. Yo creo que es tiempo de que nosotros cambiemos cualquier maldición que hubo por bendición.
Pero es que estamos en Cristo y somos nuevas criaturas, pero sigues trayendo tus mismas costumbres. La misma porquería de la que te acostumbrabas a hacer antes, la sigues haciendo aún en las cosas de Dios. Génesis, quiero que vayas Génesis capítulo 49, versículo 19. Los siguientes servicios, prepárate por favor, porque te voy a traer con la Biblia y quiero que estés escribiendo. Toma nota, por favor. Y si te digo que tomes nota, es porque créeme, te va a servir, te va a ayudar, vas a aprender. Amén. Génesis capítulo 49, versículo 19 dice, Gad, ejército, lo acometerá, mas él acometerá al fin. Gad, una tropa los asaltará, mas él asaltará su retaguardia. La bendición patriarcal a la generación siguiente era muy importante. Por ello Jacob, antes de morir, reúne a sus 12 hijos y los bendice. La bendición consiste en pronunciamientos con referencia a eventos pasados, situaciones del presente y visión del mañana como historia de la perspectiva de lo que Dios va a hacer. Estaba hablándote una vez más, te estaba hablando del pueblo gadareno. El pueblo gadareno, desde aquí, desde Génesis, había sido escogido por Dios. Gad, que significa tropa. Si te das cuenta, la bendición de Jacob estaba sobre este pueblo. El primer propósito era darle a cada hijo como organizador de la tribu. Eran 12 tribus que se estaban preparando. La bendición es una profecía y su cumplimiento es certero e inevitable. Segunda, se hacen referencia a las experiencias de eventos pasados y de algunos de los patriarcas. No me quiero meter mucho sobre eso. Me quiero brincar por el tiempo. Me quiero brincar a lo que es la maldición de Gad, cómo se convierte en bendición. Deuteronomios capítulo 33, versículo 20. Dice, Agad dijo, bendito sea el que hizo ensanchar a Gad, como león reposa y arrebata brazo y tesa. En el versículo 21, escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador, y vino en la delantera del pueblo. Con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. Moisés le dijo en cuanto a Gad, bendito sea aquel que le da, aquel que le cabeza. Dios escogió a Gad y lo puso a trabajar para bendición. Y prefirieron cambiar a lo que Dios los había preparado para hacer lo que ellos querían y lo que más le convenía. Pero Norberto, háblame por favor de a dónde quieres llegar. ¿Cuánta gente ha cambiado o ha desviado el don que Dios le ha dado por lo que les conviene? Números capítulo 24, versículo 15 y 16. Te lo voy a comprobar bíblicamente. Y comenzando su profecía dijo, oráculo de Balaam, hijo de Beor, y oráculo del hombre de ojos abiertos, verso 16, caído, pero con los ojos descubiertos. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando de Balaam. Balaam era un profeta que lo miraba todo del lado de Dios. Era un profeta que aún estando caído tenía los ojos abiertos. Desvió el don y después ya caído se convirtió en adivino. Hoy en día las iglesias están llenas de profetas, pero no hay profetas, y es muy poco, me atrevo a decirlo con carácter y con autoridad, me atrevo a decir que muy pocos profetas fluyen en el don de Dios, porque la mayoría empiezan a fluir con el don de adivinación y están desviando el llamado y el propósito de Dios para lo que a ellos les conviene. Lo más sorprendente es de que él se convirtió en adivino, Balaam,
Pero nota que aún del lado de las tinieblas sigue estando el don en Balaam. ¿Por qué? Porque los dones son irrevocables, pero ya no son utilizados para el propósito de Dios. Tú tienes que empezar a cuidar el propósito del cual Dios te escogió. Tienes que empezar a cuidar tu llamado. Ya no puedes estar jugando más con la gracia de Dios. Porque hoy en día todo el mundo juega con la gracia de Dios. Tiene una libertad para pecar, tenemos una libertad para hacer lo que nos da la gana, pero no cuidamos el plan y el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Te estás incluyendo, pastor? Sí, también me incluyo. Porque no hay, estamos libres o exentos de no pecar. Todos. Hay algo que le hemos fallado a Dios y que tenemos que ponernos a cuenta para darle gloria y honra a Dios. La reina Vasti, en Esther capítulo 1, versículos del 11 al 12, dice que trajeran, dice la Biblia, que trajeran a la reina Vasti a la presencia del rey con su corona real, para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era hermosa, verso 12, pero la reina Vasti rehusó venir al mandato del rey. Vasti era una mujer hermosa, y la belleza era para su rey. Pero después esta belleza la quiso utilizar para ser admirada por sus amigos. Pero ella no obedeció al deseo y al llamado del rey. Hay algo especial en tu corazón y en tu ser que Dios lo quiere para engrandecer su nombre. Y la mayor parte del tiempo, qué flojera. La belleza que Dios te ha dado, sea física o espiritual, es para que la pongas a servicio del rey, para el propósito que Dios te ha traído y te tiene en esta vida. La hija de Herodías, la que bailaba, la que danzaba, Mateo capítulo 14, del 6 al 8, pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes, verso 7, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera, verso 8. Ella, instigada por su madre, dijo, dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Esta joven tenía el don de danzar para Dios, pero se desvió porque dice que le agradó a Herodes y no a Dios, quien es el único motivo de danzar. Esa danza le agradó tanto al hombre que se ganó el favor de Herodes y ella le dijo lo que la madre quiso. Que nadie te cambie o te desvíe del propósito del cual Dios te ha escogido y Dios te ha llamado. Vas a tener pastor, vas a tener mentor, quien te va a enseñar a caminar por el camino correcto delante de Dios. No le pongas oído al chisme. Las redes sociales se han convertido en una verdurería de tanto chisme que se habla, de tanta gente que está criticando a los ministros, a los sacerdotes, a todo mundo. No le pongas oído al chisme. Tus oídos no son sanitario de nadie. Tú no estás para cumplir caprichos a nadie. Si Dios no te cumple caprichos a ti, ¿tú por qué lo vas a hacer? ¿Hello? Yo creo que esa pedrada pegó porque todo el mundo se quedó callado. Es sorprendente cómo la hija de Herodías cumplió el capricho de la mamá. ¿Y por qué? Porque Juan le había dicho que estaba haciendo cosas mal delante de Dios. Ah, sí, pues yo me lo voy a fregar, dijo. Judas el apóstol, Juan capítulo 12, versículo 6 dice, pero dijo esto, no porque se preocupara de los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa del dinero, sustraía lo que se echaba en ella. Judas fue el apóstol elegido por Jesús para administrar las ofrendas que el pueblo le daba voluntariamente. Tenía el don de organizar las finanzas, sin embargo, se desvió a tal grado que se convirtió en un traidor, vendiendo a Jesús por dinero. Y nota lo más impresionante, era un apóstol. Que el dinero no te desvíe del plan y el propósito que Dios tiene para tu vida.
Ayer que hablaba con mi pastor, me decía que no te atraiga el dinero. Y siempre me lo ha dicho. Y es verdad, a mí nunca me ha traído el dinero, en lo más mínimo, y lo digo con toda humildad, con todo mi corazón. Que digan lo demás la gente, eso es problema de ellos. Pero lo que yo sé que Dios dice de mí es lo que me importa y lo que vale para mí. A mí el dinero nunca me ha vislumbrado. Es más, cuando la vez que me ofrendaron el carro, el Mercedes, todo el mundo, ¿te dieron un Mercedes? Sí, me lo ofrendaron el Mercedes. Y lo vi como una bendición de Dios, un carro con el que anduve feliz, que vine desde McAllen hasta Los Ángeles, a Las Vegas, hasta McAllen. Anduve con mi hija, es más, hasta Hermosillo, Agua Prieta, a ver a mi abuelo cuando estuvo en vida. Anduve feliz en el carro, porque era mi bendición, no era el Mercedes. El carro que traigo ahorita lo veo como si fuera un Mercedes, como si fuera un carro fenomenal. Lo veo como mi bendición. No dejes que te vislumbre los lujos. A mí me gustan mucho los relojes, y los relojes pesados, y relojes caros. O sea, a todo el mundo le gusta algo. Pero como lo recibo de parte de Dios, también lo doy para Dios, lo doy para la obra. No tengo miedo a darlo, porque no tengo miedo a recibir. Más cuando viene de Dios. Que venga de Dios. Absalón, cuando estábamos empezando la oración, la alabanza y la adoración, hablaba de Absalón. Según de Samuel capítulo 15, versículo 6 dice, de esta manera Absalón trataba a todo israelita que venía al rey para juicio. Así Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. Absalón significa hijo de paz. Tenía gracia con la gente. Pero Absalón le robó el corazón al pueblo y empezó a irse en contra de su propio padre. Quería matar a su padre, porque su padre no fue justo. Te lo voy a dejar de tarea que lo estudies, segunda de Samuel, en capítulo 14 y 15, ahí debe de estar toda la historia de Absalón, porque tengo el tiempo corto ya. Absalón cayó en rebeldía. Cayó en rebelión para usurpar la autoridad y el lugar de su padre. Y Absalón cayó muerto. Los talentos no se pierden porque son un regalo de Dios, pero debes decidir de qué lugar lo vas a utilizar. Adolfo Hitler era un hombre chaparro que tenía un poder de convencimiento con todos los alemanes, a pesar de estar de baja estatura, pero también usó su talento para tener dominio sobre Europa, pero el talento lo utilizó para mal. Elvis Presley, antes de ser cantante, dirigía los cultos de la iglesia, y se contaminó tanto por lo de afuera, que terminó dándole todo su don a todo lo contrario que era de Dios. ¿Y dónde terminó? Eso te lo dejo a ti de tarea. ¿Cuál es la conclusión? Marcos capítulo 5, 14 dice, y los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad por los campos, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Verso 15, y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado sentado, vestido en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Verso 16. Y los que habían visto le describieron como que lo que le había sucedido al endemoniado y lo de los cerdos, verso 17, y comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. Jesús liberta a aquel gadareno de una legión de demonios, los cuales después entran en una piara de cerdos, en un hato de cerdos, y estos invadidos se lanzan al mar, el lugar de tormento para los demonios. Esta liberación pudo haber sido la primera de tantas que Jesús pudo hacer, pero estos gadarenos le rogaron que se fuera de con ellos. Es decir, rechazaron al libertador, no quisieron la liberación para toda la ciudad, se rehusaron a ser corregidos y disciplinados, pero Jesús llegó a ellos y lo despreciaron. Tú, a partir de este momento, tú puedes escoger entre la bendición o la maldición. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero al que no cree
ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gadara hubiera sido una ciudad grande de Dios, pero sus dones como el ejército los usaron para convertirse en tropa de sus enemigos, del enemigo. Número 2, somos diseñados para vivir en bendición. Número 3, el don que tienes es para utilizarlo para el propósito y el proyecto y el plan de Dios, haciendo su voluntad, no la tuya. Y número 4, los de la tribu de Gad eran valientes guerreros, eran equipados con el escudo, con un escudo que es la fe, la espada que es la palabra y el arco, la responsabilidad ancestral. Dios cambia las maldiciones en bendiciones. El Salmo 115, versículo 14, dice: Jehová aumentará bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. De ti depende en dónde van a empezar a caminar tus hijos. De ti depende hasta dónde tus hijos van a seguir a Dios. Pues es que cuando mis hijos quieran, de ti depende que tus hijos le crean a Dios. De ti depende que tus siguientes generaciones sigan hablando de quién eres y quién fuiste tú, sirviéndole y creyéndole a Dios. Yo sé que mis siguientes generaciones están marcadas, como he aprendido a marcar la vida de mis hijos. Porque mis hijos no van a terminar como el pueblo de Gad. Mis hijos van a terminar sirviéndole a Dios como lo hace su padre.